El título de este sermón es Cultivando una fe sin prejuicios. Vamos a hablar sobre el favoritismo en la iglesia entre los hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos poner por obra su palabra. ¿Lo tiene allí, mi hermano? Santiago, capítulo 2, del 1 al 4. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Por qué hacéis distinción entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos? Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que nos has regalado de poder reunirnos, la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Señor, lo que tú has comprado a precio de sangre por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Poder reunirnos, alabarte y glorificarte y a escuchar tu palabra, Señor. Te pido en esta tarde que puedas ayudarme, Señor, a hablar con denuedo tu palabra, con tranquilidad, paz y amor a los corazones de nuestros hermanos, para que podamos ser todos edificados y glorificar tu santo nombre. Gracias te damos por Cristo que hizo esto posible. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Como usted lo sabe bien, venimos hace varios domingos con nuestro hermano Samuel predicando la carta de Santiago. Llegamos al capítulo 2. Nuestro hermano Samuel predicó la vez anterior, no sé si lo hizo en este lugar, pero está grabado en YouTube. Allí puede escuchar la prédica del sermón anterior, muy hermoso, para que podamos ser edificados y tener todas las prédicas de versículo a versículo, capítulo a capítulo de esta hermosa carta. Pero un pequeño resumen de lo que hablaba nuestro hermano es ser hacedores de la palabra. No solo ser oidores olvidadizos, sino ser personas que van haciendo y poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo en la palabra del Señor. Y aquí nuevamente Santiago nos va a exhortar, nos va a animar a crecer en la fe. Estas palabras nos van a amonestar contra el favoritismo que pudiera haber en la iglesia, que muchas veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Claramente Santiago había visto algo en la época, una actitud en medio de la congregación que era anormal en aquellos tiempos, lo cual él va a aclarar la mente del oyente, va a aclarar la mente de aquellos que estaban escuchando en aquel momento, leyendo la escritura que había escrito Santiago, pero también nos va a llamar la atención a nosotros y nos va a decir: si ustedes están practicando el favoritismo, usted está teniendo prejuicios con su hermano, bueno, quiero decirle una cosa, eso es pecado ante los ojos de Dios. Amén. Esto va a traer en el contexto inmediato que siempre recordamos, donde fue dicho a la audiencia que mayormente eran judíos. Recordemos que a causa de la persecución, muchos lo perdieron todo. La situación económica pudo haber sido extremadamente afectada en cada uno de los hermanos que fueron esparcidos por todo lugar. Pero Santiago es un pastor fiel, quiere que los hermanos de su congregación, un líder de la congregación, guiado por el Espíritu Santo, quiere dirigir estas palabras prácticas para nosotros. Recuerde, esta es una carta muy práctica, donde Santiago es muy directo, da ejemplos muy directos para nuestras vidas. Y cabe destacar que él tiene el deseo, como todo pastor, de que nosotros crezcamos en la fe, que nos santifiquemos, que podamos tener el amor entre hermanos y que podamos evitar el pecado y glorificar a nuestro Dios, teniendo, como dice él, una fe sólida ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hemos pasado por esta carta hasta llegar a este capítulo 2 y hemos hablado el gozo en medio de las pruebas, de dónde vienen las tentaciones, que es de nuestro corazón,
pecaminoso, pudiendo también elevar oraciones pidiendo al Señor sabiduría en medio de ellas, también siendo hacedores de la palabra y no solo oidores. Pero llegamos aquí, el capítulo 2, y Santiago comienza a decirle: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Santiago comienza diciendo: hermanos míos. Él se pone a la par de los hermanos que habían sido esparcidos a causa de la persecución. ¿Por qué? Porque él también es un hermano en Cristo. No solo que es un líder de la congregación, sino que estas palabras que le está diciendo, hermanos míos, tiene una tonalidad de amor para con ellos. El fin no era reprenderlos para que ellos se enojen, sino que el fin era para que ellos pudieran crecer en la fe y abandonen esa actitud. Él tiene una actitud amorosa para con ellos, Santiago. No como quien tiene autoridad, sino más bien él poniéndose a la par como hermano, sabiendo que había sido la misma gracia de Dios quien la había salvado, a él y a toda la congregación. ¿Recuerda cómo él se hace llamar cuando inicia la carta? Él se hace llamar esclavo de Cristo, siervo de Jesucristo. Entonces él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y es el punto del capítulo 2 que va a llegar hasta unos versículos bastante lejos, pasando los versículos 13 incluso. Hoy haremos la introducción de los primeros 4 versículos. El punto del pasaje, el punto quizás de casi el capítulo completo es el favoritismo, el prejuicio, el ventajismo, el pecado entre hermanos. Pero me encanta que hay otras versiones de las escrituras, de las Biblias, que quizás nosotros hoy estamos familiarizados con la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice el versículo 2 de esta manera: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Va aclarando un poco más lo que quiere decir Santiago, pero a mí me gusta la versión en este pasaje, como lo dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en el versículo 2 de la NTV: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y el punto que me encantó, como lo dice la versión NTV, es porque el pensamiento o la idea que quiere transmitir al oyente, a nosotros mismos, es que son dos puntos completamente opuestos. Por eso él está diciendo, ¿cómo? Por eso la versión está dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en Jesús cuando ustedes favorecen a algunas personas y desechan a otras en medio de la congregación? Porque cuando habla Santiago dice, hermanos míos, les está hablando a la congregación. ¿Qué digo con esto? Que a acepción de persona, mostrar favoritismo en la iglesia por conveniencia, no solo que es pecado, es antibíblico, es antievangélico. La Escritura condenan tal comportamiento. Hemos visto algunos atributos de Dios y esto radica en que Dios mismo no lo hace. Él no hace excepción de persona, Él no muestra favoritismo. Él ha dejado en su palabra claro que Él actúa con imparcialidad porque Él es justo. Y mire que en Levítico, capítulo 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En Éxodo 23:3 también dice algo similar, ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces entendemos que la justicia tiene que ser ciega tanto para ricos como para pobres, deben ser tratados por igual. Ante la ley deben ser tratados por igual. Esto quizás no pasa en el mundo, ¿no, mi hermano? Usted sabe bien que muchas veces se favorece al que más tiene, al que tiene poder, al que tiene fama. No me quiero adelantar, pero lo hablaremos más adelante. Cuando el apóstol Pedro fue llamado por primera vez en el libro de los Hechos a predicar al gentil, él se dio cuenta que dice que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, en el libro de los Hechos, cuando él predica
Pero Pablo también le ordena a Timoteo, un líder joven en la iglesia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no inclinando la balanza para conveniencia contra algunos y desechando a otros. Timoteo, presta atención a estas cosas. Ahora bien, el favoritismo que Santiago nos está hablando, nos está narrando en el versículo 2, donde nos da el ejemplo de un rico que ingresa a la congregación, que ingresa a la sinagoga en aquel momento, y porque el texto nos está diciendo que son dos personas que están ingresando quizás al mismo tiempo, el rico y el pobre, dos extremos de vida, uno que lo tiene todo y otro que no tiene nada. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué es lo que hizo la persona para tomar la decisión? Bueno, vio al rico con un anillo de oro, vio que su ropa era reluciente. Quizás hoy en día no estoy muy familiarizado con las marcas, las primeras marcas, pero quizás hoy lo estuve googleando y buscamos un Gucci, un Armani, no el de River, sino el que hace la ropa, un Dior, un Rolex en su mano, quizás en la puerta un Lamborghini. Quizás hoy el pobre sería una persona con ropa gastada, de mucho bajo recurso, quizás la única ropa que tuviera encima, que está tan gastada porque es la única que tiene, quizás hasta con olor. En la escena tenemos a tres personajes: el rico, el pobre y el que toma partido de la situación, que vendría a ser un hermano de la iglesia. Y quizás alguno de nosotros pudiéramos ponernos en algún punto de quién seríamos más parecido. Y usted, quizás yo diría: bueno, no me voy a poner al lado del rico, porque de rico lo único es lo que comí al mediodía, porque otra cosa no tengo. Mi apellido no es Rockefeller ni ningún apellido común. Entonces, lo de las riquezas y el rico no me puedo familiarizar. Quizás uno dice: bueno, yo me voy más al lado del pobre, humilde, no digo con ropa andrajosa, pero como decimos ahora, ¿no?, con ropa cansada. No, estoy cansado, jefe, nos diría nuestra ropa. Pero en realidad no es el punto del pasaje. Santiago no va a cuestionar al rico y no va a cuestionar al pobre en el punto de tener riquezas o de ser pobre, porque mientras todo esté bajo los estándares bíblicos, es ilícito, mi hermano. Si bien es otra predicación hablando sobre el dinero, sobre las posesiones de este mundo, pero Santiago no está condenando el tener dinero o está condenando el ser pobre. El punto es el favoritismo. El punto es el prejuicio de la persona que tomó aquella decisión de desechar a uno y favorecer a uno. ¿Por qué trataste con favoritismo?, diría Santiago. ¿Por qué desechaste a tu otro hermano? ¿Qué vieron tus ojos? Y era lo que habíamos hablado en el tema de las tentaciones. ¿Qué te deslumbraron tus ojos que viste y tomaste una decisión de desechar a tu hermano en Cristo? ¿Por qué pensaste? ¿Qué pensaste a la hora de tomar esa decisión? Diría Santiago. Lo hiciste por la apariencia, pensando que uno, porque tenía posesiones, un estatus social, algún poder, alguna conveniencia, que podría sacar algún provecho, lo trataste diferente. Pero al tratarlo diferente, desechaste al otro. Esta persona, por lo que Santiago nos está narrando aquí, es que tomó un juicio por la apariencia, solo por lo que quizás la persona pudiera darle. Esta práctica era de costumbre judía. Ellos tenían la costumbre de en la sinagoga reservar los asientos a hombres de poder, adinerados, a hombres que tenían renombre en aquel momento, y desechaban al resto. En aquel momento también el tener un anillo de oro significaba mucho, era de gran familia, era un gran significado, mucho poder. Por eso Santiago está dando esta ilustración con este ejemplo, porque cuando ellos escuchen este ejemplo van a estar completamente familiarizados.
Pero en aquellos tiempos también, mis hermanos, había mucha diferencia de clases sociales. Por ejemplo, una persona huérfana o una persona viuda, anciana, que no tenía quien pudiera ayudar, realmente, totalmente estaban desprotegidos y marginados de la sociedad. A tal punto que solo les quedaba vivir de las limosnas. Tanto era así que en muchas ocasiones muchas personas enfermas, paralíticas, con muchos problemas de salud, morían de estas enfermedades y morían también de hambre. Pero sabe que el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo trajo un cambio radical en las personas. ¿Por qué? Porque verdaderamente aquellos que habían nacido de nuevo y comprendían su verdadera condición de pecadores, entendían que eran salvos por la gracia de Dios, sin merecerlo. Eran quienes se les acercaban a aquellas personas inválidas, a aquellas personas desprotegidas, a aquellas personas marginadas de la soledad, de la sociedad. ¿A qué? A predicarle el Evangelio, para traerles vida. Sino que también brindaban una ayuda a aquellos que habían nacido de nuevo y entendían que eran salvos por la gracia, porque Cristo vino a cambiarlo todo. No importa nada. No importa nada lo que pase en la sociedad, en qué cultura te encuentres, qué pensamientos tenga. Si un pecador se arrepiente, automáticamente es salvo por la gracia de Dios y es trasladado a la familia de la fe y es tu hermano en Cristo. No importa de dónde sea. No importa lo que tenga, no importa su color de piel, no importa de qué país venga, no importa qué lengua hable. Si él se arrepiente, es bendecido igual que vos y yo, porque está en Cristo. Sin importar nada, sin importar de nadie, porque Cristo fue quien lo hizo posible. Y los versículos anteriores al capítulo 2, Santiago está diciendo en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Él está entrando al capítulo 2 diciendo estas cosas. Deben ser hacedores de la palabra. Estas son las obras que ellos podían realizar en medio de la congregación y que quizás estaban tomando un favoritismo. Y Santiago nos va a exhortar y les está exhortando a que vivan de esta manera. Un verdadero creyente no es solo un oidor, sino más bien es un hacedor de la palabra. Busca el bien de la sociedad y mucho más para la familia de la fe. No hay lugar al favoritismo en la iglesia. No hay lugar a la discriminación en la iglesia. Pero esto ha pasado a lo largo de los años, mis hermanos. Se ha discriminado mucho en las iglesias. Un verdadero creyente no mira las cosas pasajeras de este mundo. Mira las cosas que son eternas. Lo que perdura. Pero en Cristo las cosas son así. Ahora, tanto el pobre como el rico dentro de la familia de la fe son hermanos en Cristo y todos por igual. Y la Biblia lo remarca: no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Aquellos que han creído en el Evangelio son salvos por gracia. Y son todos iguales ante los ojos de Dios. ¿Pero qué busca el mundo? ¿Qué es lo que resalta el mundo? Bueno, el mundo busca un tipo de apariencia, busca tomar favoritismo. El mundo busca fama, busca un estatus social, busca una belleza exterior, busca poder, dinero, ventaja, sacar tajada de algo, el no perder en nada, el buscar todo lo más fácil, en saltar barreras, saltar las filas, en conseguir a alguien para que me haga ese trámite.
sin que yo tuviera que hacer la fila, sin yo que tuviera que hacer los trámites necesarios. El mundo tiene un lema: en cuanto más tienes, más vales. Santiago está buscando lo contrario, la palabra nos insta a buscar lo contrario, a examinarnos y vernos a todos de igual manera con amor fraternal. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda santificarse. Por eso, mi hermano, si en algún momento has actuado de esta manera, si en algún momento dañaste a tu hermano en Cristo Jesús, por algún prejuicio que has tenido contra él, o has beneficiado a otro, bueno, Dios trae perdón, puedes arrepentirte y dejar esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque estas palabras no solo van a examinar nuestro corazón, sino que en medio de la congregación también van a desenmascarar a aquellos que fingen. Y es lo que quería hacer Santiago en aquel momento también. No solo la palabra trae que nos redarguye de pecado, sino que también trae la división a aquellos que no quieren obedecer y se niegan a arrepentirse. Por eso más adelante, los versículos, llegando al versículo 14, los va a confrontar y les va a decir: bueno, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Bueno, muéstrame tus obras. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras, si estás en Cristo. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El favoritismo, mis hermanos, en la iglesia, entre hermanos, comienza en nuestras mentes, como hablamos de las tentaciones, el corazón y nuestras mentes. Santiago nos está diciendo que nos convertimos en jueces, que juzgamos con malos pensamientos, solo pensamos e imaginamos demasiado, hacemos malas conjeturas, buscamos lo peor de nuestros hermanos, y todo esto lo volcamos hacia un lado de la balanza y nos colocamos con aquellos que pudiéramos ser beneficiados y sacar una ventaja. No me voy a juntar con fulanito porque está lleno de problemas y seguramente voy a tener que ayudarlo. Me voy a juntar con mengano que anda bien. ¿No? Quizás hoy en día pudiéramos pensar de esa manera. Todo comienza en nuestras mentes. Estos malos pensamientos deben ser desechados, porque allí vienen las tentaciones a nuestras vidas. Pero hoy en día también algo similar pasa en nuestra sociedad, en las iglesias. En las iglesias en general es donde se predica quizás este evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Ha puesto una regla. Las iglesias de la prosperidad ponen la regla a los miembros que cuanto son prosperados y cuanto más dinero tiene, sos más bendecido. Esto se ha tomado del mundo y se ha traído en las iglesias, del cual Santiago ahora quiere sacarlo. Esta es la idea que tenía el judío, esta es la idea que tenía aquellos que beneficiaron a alguna parte de la sociedad. Pero se encontraron que Cristo vino a salvar a todos. Todos los que creyeron en Él serán salvos. Al judío, al griego, al esclavo, al libre, al hombre y mujer. No puede ser. Muchos tenían esta caja teológica que muchas veces estudiamos, donde decían, no puede ser que esta persona sea salva. Entonces el orgullo y el prejuicio estaban dentro del corazón del ser humano y esto nos anima a quitarlo y a arrepentirnos de la manera que estamos actuando contra aquellos que Cristo dio su vida y que ahora son nuestros hermanos. Pero algunas iglesias, este evangelio, esta doctrina de la prosperidad, pone esta regla y mide a los miembros de la iglesia según cuánto han prosperado, según cuánta plata tienen. Ustedes saben, acuden a frases como diciendo, bueno, yo soy el hijo del rey del universo, el rey de reyes, no puedo no tener dinero, tengo que tener el mejor auto, la mejor casa, empresas, lujos, éxito, fama, etc. Ese es el modelo a seguir que tiene el evangelio de la prosperidad. Si alguien entra por esa puerta con una persona de bajos recursos, esa persona automáticamente se siente y te lo dicen directamente que no puedes bendecir a nadie
porque eres de bajo recurso. Pero nuestro modelo a seguir es completamente diferente y mejor. Porque ellos hablan como si fuera que las posesiones de este mundo fueran las verdaderas bendiciones que nos fueron dadas. Nuestro modelo a seguir fue un hombre que no tenía dónde reposar su cabeza. Nuestro modelo a seguir, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, había llegado a este mundo a nacer en un pesebre, en un establo con animales. El Señor de Señores, nuestro modelo a seguir, vino de una ciudad del cual le preguntaron, de Nazaret. Algo bueno ha salido de Nazaret. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Este Rey de Reyes y Señor de Señores hizo su entrada triunfal a Jerusalén sentado arriba de un asno pequeño. Nunca un rey en la historia de la humanidad entró triunfante así en su ciudad, nunca. Pero el Rey de Reyes, el verdadero Rey de Reyes, sí lo hizo. Aún así, Él fue el único que desató la mayor bendición que el mundo pudiera recibir gratuitamente y sin merecerlo. Mis hermanos, el punto de este sermón es no tener prejuicios entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda y nos insta y nos dice que somos un cuerpo. La Biblia nos dice que somos un cuerpo, Cristo es la cabeza y estamos unidos a Él. De tal manera que si la mano se duele, nos dolemos las demás partes. Y el cuerpo, las demás partes del cuerpo, se complementan en ayuda de aquella mano que está herida. Y es así como debemos manejarnos cada uno de nosotros. Debemos rechazar la idea que tiene el mundo del individualismo y estar unidos en la fe. Debemos buscar constantemente la unidad, el amor fraternal. Usted sabe, mi hermano, que yo y usted no puede crecer en la fe si no está en comunión con sus hermanos. Es imposible. Usted sabe que nos necesitamos los unos a los otros. No podemos manejarnos como los llaneros solitarios. Necesito de usted y usted necesita de mí. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto dones en cada uno de nosotros para poder edificarnos. Usted me edifica y yo lo edifico. Cristo ha roto la barrera de la discriminación, el racismo, el poder económico, el poder social, los reyes y los nobles. Si hemos creído, todos somos hijos de Dios y fuimos salvados por su gracia. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. La santificación se hace en medio de la congregación con todos los creyentes. Pero si usted tiene estos pensamientos, quizás está luchando con estos pensamientos. Por eso dije al principio, a veces consciente o inconscientemente le vienen pensamientos así. Quiero darle quizás una manera para poder pensar en otra cosa, para que pudiera rechazar eso. Y lo que se me venía a la mente a la hora de estudiar esto era, debes pensar en el Evangelio. Debemos pensar en el Evangelio, porque el Evangelio nos llama y nos dice que fuimos salvo por la gracia de Dios. Y si fuimos salvos por la gracia de Dios, todos somos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Entonces la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado. Entonces recuerda el Evangelio, mi hermano. A la hora de tomar una decisión, cuando vengan pensamientos quizás malos en contra de tu hermano, debes pensar en la gracia de Dios que ha sido derramada en tu corazón también. No había nada que tengamos nosotros que Dios pudiera inclinar la balanza para poder salvarme. Él escarbó en nuestro corazón y cada vez salía todo color negro,
putrefacto, muerte, olor a muerte. Es una lucha, mi hermano, que tenemos también con aquel fariseo que tenemos dentro de nuestro corazón, que se pone de pie a juzgar, que se pone de pie y dice, menos mal que no soy como aquel fulano, menos mal que no soy como aquel publicano. Debemos ir en oración al Señor y replantearnos y ver el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Haría una pregunta, mi hermano, para que usted pudiera quizás meditarla. ¿Por qué yo actuaría con favoritismo entre mis hermanos si fui salvo por la gracia? ¿Por qué yo quisiera sacar ventaja de uno o del otro? ¿Por qué yo voy a despreciar a mi hermano? ¿Por qué voy a juzgar a mi hermano si fui salvo por la gracia de Dios? Medita, mi hermano, en el Evangelio cuando vengan esos pensamientos o cuando pudieras actuar de esta manera. En estos primeros 4 versículos, Santiago nos está narrando esto y lo va a seguir en el capítulo 2. Él va a seguir confrontando y les va a decir y los va a confrontar con la ley de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que nosotros nos amamos mucho. No es que tenemos que empezar a amarnos, ya nos amamos mucho. Bueno, debes amar a tu prójimo de la misma manera. También, mis hermanos, para culminar con este versículo, cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. Pero también dice la palabra del Señor que cada cosa que nosotros hacemos a Cristo, lo hacemos. En estos versículos pudiéramos encontrar esta verdad. Mateo 25, del 35 al 40, dice así: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo, en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Tengan en mente eso también. Cada cosa que nosotros hagamos o pensemos de nuestros hermanos, a Cristo se lo hacemos. Un día, mi hermano, un día, y pronto llegará, cada vez está más pronto la venida del Señor. Un día estaremos todos juntos en la morada celestial. Un día, pronto, muy pronto, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y así estará, allí estará todos aquellos que Él ha salvado, toda tribu, toda lengua y toda nación, sin prejuicios, adorando al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo por nuestros pecados. Oremos, mi hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ha sido de bendición este libro, Señor.